Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí, ahí, ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando con Laura de Rosa y Rubén Chirino sobre las noticias que impactaron más en el año 2021. Y dejamos en el segmento anterior el tema de inmigración. Y Rubén Chirino nos podría decir, bueno, qué expectativas habrá para el año 2022 en cuanto a la salida de venezolanos de nuestro país para llegar a otras fronteras. Rubén. Bueno, sí, como lo antecedió Laura en el segmento anterior, ciertamente viene una migración nuevamente, otra ola más de venezolanos buscando otro futuro, un mejor porvenir en otras tierras. Veremos qué pasa en escenarios como el de Perú y Chile, que seguramente también darán de qué hablar producto de estos cambios políticos. Y seguirá aumentando, seguirá incrementándose este drama de venezolanos repartidos en el mundo. Seguirá siendo un tema fundamental. El mes de diciembre siempre es una alcabala que los mismos venezolanos establecen como referencia para luego en el mes de enero tomar la decisión de hacer maletas y viajar. Un drama que continúa y sigue aumentando, Patricia, y no se ve solamente un cambio de modelo generará un retroceso en este comportamiento, pero mientras tanto esto seguirá sucediendo lamentablemente. Laura, el puesto número 8, ¿qué está como noticia? El puesto número 8 es la continuidad del intento de estafa política entre rojos y azules o entre narcodictadura y pseudoposición, haciendo creer que estamos en democracia. Y es muy evidente, ellos siguen intentando mostrarle a la población, empujar a la ciudadanía, no al pueblo, a la ciudadanía, a esa estafa, esa construcción que ellos hicieron de pensar o hacer creer que ellos son contrincantes u opositores entre unos y los otros, y esto también se lo quieren demostrar a la comunidad internacional. Entonces vimos un nuevo diálogo que empezó en México el 13 de agosto y después ya la cuarta ronda iba por 15 de octubre, donde por cierto ahí vimos a sujetos que ya habían participado anteriormente, como Gerardo Blay, como la participación de Stalin. Y bueno, ¿cómo olvidar al señor Freddy Guevara, que primero lo habían puesto preso y que él estuvo en un live y dijo aquí me van a llevar preso, después mágicamente lo excarcelaron porque tenía una arritmia que lógicamente también trajo ante la ciudadanía esa duda y nuevamente esa falta de credibilidad de la que él tiene, para que después él se le quitara muy rápidamente sus problemas cardíacos y participara en el diálogo en México. Unos puntos discutidos que no tenían absolutamente nada que ver con las cosas relevantes. Y algo interesante, por decirlo de alguna manera, fue la incorporación de la estrategia que usaron las FARC con los diálogos de paz y que Piedad Córdoba estuvo metida allí. En esta oportunidad lo hicieron para vincular a Alex Saab como miembro de la mesa de diálogo, ya que no le había funcionado el asunto de llamarlo como diplomático, aunque ellos lo siguen llamando diplomático. Vemos adicional a esto
vemos las votaciones, que como hemos dicho 300.000 veces, no son elecciones porque no se elige a nadie. Lo que se hace es votar, es decir, solo colocar un papelito en una urna porque ya los resultados están electos, y esa fue otra pantomima, otro intento de demostrar que hay democracia en Venezuela cuando no lo hay. Y entonces vimos el retorno de un montón de políticos que se suponían eran perseguidos o exiliados, como por ejemplo Américo de Gracia, entre otras personas, perdón, y terminaron siendo candidatos a esta farsa electoral que fue el 21 de noviembre, donde supuestamente se les dio o se les adjudicó 3 estados nada más a la oposición, pintando ese mapa rojo-rojito con la excepción de esos 3, pero estamos claros que en realidad todo el mapa está rojo-rojito porque esos 3 estados y sus representantes no son pseudo-oposición. Patricia, Rubén. En materia de números, resumiendo ahí el punto 8, Laura y Patricia, el diálogo sigue siendo altamente rechazado. 74.1% de los venezolanos no confían en estas maromas de diálogo y puestas en escena. Apenas 17.6% les da voto de confianza. Todo lo que reseñó Laura se traduce en que el 66.7%, perdón, de los venezolanos piensan que los sectores de oposición están de una u otra manera relacionados con negocios alrededor del gobierno de Maduro. En fin, eso trajo como consecuencia una participación que a las 5 de la tarde difícilmente llegaba a los 30 puntos porcentuales, igual que ya a las 6. Luego viene lo que siempre sucede en los eventos electorales. Mejor dicho, no pudo haberlo hecho Laura. Fue simple y llanamente un ejercicio de repartición de lugares y puestos electorales. En el puesto 7 creo que está la debacle del interinato, Patricia y Laura, y en este sentido la debacle a nivel interno en cuanto a la percepción que tienen los venezolanos de Guaidó y su gobierno es paupérrima. Solamente cuenta Juan Guaidó con 4.3% de respaldo, lo que en otrora llegó a estar alrededor de los 84 puntos porcentuales, hoy es casi nada. 85.1% rechaza a la figura de Juan Guaidó, y bueno, espera que él mismo deje de ser el protagonista de lo que en teoría es la oposición. Ha sido muy timorato su liderazgo, entre comillas, y muy débil, un liderazgo que se diluyó de manera contundente. Laura. Es una debacle además llena de renuncias. Este año renunció Simonovic, recientico renuncia Julio Borges con todo el escándalo que se trae. Y hay una cosa interesante que debemos rescatar para que no nos sigan engañando cuando Guaidó dice es que a mí me apoyan 60 países. No, ningún, a él ya no le apoyan 60 países. Desde el propio enero, la comunidad internacional, que en este punto fue la Unión Europea, que son 27 países, le restaron su nombramiento como presidente interino. Después, entonces, como es evidente, como no hicieron nada en el 2019, que era el momento en que realmente teníamos el apoyo internacional, entonces fueron cambiando las gestiones como tal. Panamá, Bolivia, Argentina, Perú, y entonces ya le quedaban 29. Pero recientico, ustedes se deben recordar, porque lo hablamos en el Fuego y Candela número 12, la ONU hizo el reconocimiento de las credenciales como se tiene que hacer de manera formal, pero que eso normalmente es un proceso X, pero en esta oportunidad se hizo como votación ante la Asamblea General para ver si se reconocía a los representantes
de Maduro, porque no está sentado nadie de Guaidó, los representantes de Maduro en la ONU, y entonces de 193 países, 178 dijeron que sí lo reconocían. Eso quiere decir que a Guaidó lo están reconociendo en este punto solo 15 países, y se los voy a decir quiénes son: Colombia, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Georgia, Guatemala, Honduras, Islas Marshall, Israel, Paraguay, Reino Unido y Corea del Sur. ¿Qué pasó ahorita el domingo? Con Boric va a ser un país menos que va a reconocer a Guaidó, porque evidentemente ya no va a estar Piñera, va a estar Boric, y le van a quitar también el respaldo, entonces le quedan 14. ¿Qué pasará en el 2022? Bueno, si gana Petro en Colombia y llega a ganar Lula en Brasil, entonces serán 2 menos. Eso es muy importante para que no nos sigan engañando de los 60 países, que ya no son 60 países. En el punto 6, la noticia número 6, en conteo regresivo, están la corrupción y los escándalos que en términos generales afectaron a todos los gobiernos que hay en Venezuela, en especial al interino, el gobierno que dirige Guaidó. Bueno, la plataforma de Patricia, el caso Monómeros, la ayuda humanitaria, en fin, no dejan de existir noticias que tengan que ver con ello. Y de allí surge un parámetro muy importante. En algún momento puede justificar la percepción de los venezolanos y clarificarlo para quienes lo ven. Para septiembre del 2021, el 64.2% de los venezolanos opinaba que ambos gobiernos, el de Maduro y el de Guaidó, eran corruptos. Es decir, que el símbolo, como lo mencionamos inicialmente, ya aquí con cifras, el símbolo de la corrupción acompaña estas gestiones. No hay credibilidad y no hay percepción de honorabilidad detrás de las mismas. Y al consolidar los números en torno a quienes opinan que solamente es el corrupto el gobierno de Guaidó, solamente el gobierno de Maduro, ambas consolidaciones de números permiten decir que en cualquiera de los casos, al menos el 70% piensa que uno o el otro es corrupto. Solamente 9.8% no sabe qué responder. O sea, la credibilidad y la honorabilidad en el ejercicio de gobierno es una quimera en Venezuela. 9.2 son los únicos que creen que ellos no son corruptos. No saben qué responder. No saben qué responder. Ok, bueno. Este año estuvo marcado por escándalos. Ya Patricia nos va a hablar de Monómeros, pero tenemos que recordar el tema de USAID, que justamente la USAID es una plataforma estadounidense, una organización donde justamente entrega recursos y es ayuda de Estados Unidos. Bueno, ellos reconocieron que ellos desconocían el uso de recursos destinados a Venezuela, que 98% desapareció. Y de eso el 98% valía 507 millones de dólares entregados. Pero habían otras menudencias. No solamente era el dinero de la USAID, sino habían otras menudencias que, por ejemplo, Germán Tesla, empezando en enero, febrero, tempranito el año, le preguntó a Lilian Tintori: mira, ¿qué pasó con los $500,000 que tú recibiste de Raúl Gorrín? Y eso es, entre silencios y silencios, el interinato se ha venido desarrollando, porque eso es lo que hacen, un efecto pasticho con las noticias, y entre escándalo y escándalo no tienen que responder el escándalo primario que hay. También habían 1.200 millones de dólares dilapidados por la oposición, y esos eran recursos para venezolanos vulnerables, para que lo recordemos. Y a septiembre, ya para el mes 9, en septiembre 23, del 23 de septiembre, Estados Unidos anunció más recursos que iban a caer en bolsillos rotos, como han caído todo el resto. Bueno, bolsillos rotos para venezolanos, no los bolsillos de la pseudo oposición. Y entonces, como les comentaba, el 23 de septiembre, Estados Unidos anuncia que van a dar 336 millones más para la crisis migratoria de Venezuela. No sigan dando dinero,
no sigan dando dinero porque eso no le ha llegado ni a un solo migrante, ni a una sola persona que esté dentro de Venezuela. Y entonces aquí hay que, antes de darle la palabra a Patricia para que nos hable de monómeros, porque ella es la monomeróloga, como digo yo, nosotros tenemos que entonces evaluar de dónde sale y cómo viven estos pseudo-opositores, de dónde viven y cómo le pagan el colegio y el piso, como le dicen en España, la vivienda, en la que pagan $10.000 de alquiler Leopoldo López y Lilian Tintori, por ejemplo, cómo vive Julio Borges, cómo viven cada uno de estos diputados que toda la vida dijeron que ellos no cobraban. Entonces ahora sí cobran, de qué viven, cómo viven y de qué partida presupuestaria sacan ese dinero. Entonces, bueno, esa es de las tantas cosas que hubo este año y que, por cierto, se recordarán que le preguntaron a Lilian Tintori que de dónde sacaba ella dinero y se lo preguntaron de la misma manera a Leopoldo López. Leopoldo López dijo, de la venta de algunas cositas que nosotros tenemos en Venezuela y de la ayuda de los familiares. Mientras que Lilian Tintori dijo, mira, es que a mí me dieron $100 a una persona en el aeropuerto y parece que esa ida al aeropuerto a cada rato se repite porque necesitan más de $100. Entonces, bueno, hablemos de monómeros. De monómeros yo quisiera hablar más que todo de lo que podría pasar el año que viene, ¿no? Porque lo que ha quedado hasta este año es que fue verdad todo lo que se denunció. Fue verdad desde el momento que se denunció, lo cual hace más grave que no se hayan tomado los correctivos a tiempo. Es decir, venimos denunciando esto hace casi 2 años y ellos en el gobierno interino, todos los que formaron parte del gobierno interino, porque eso es importante decirlo, el G4, que son Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, lo negaron desde el principio, lo ignoraron en el sentido, nunca dieron respuestas, mintieron. Además, con la complicidad de periodistas que están en la nómina del gobierno interino, que se prestaron para mentir, para descalificar la denuncia. Bueno, y finalmente ya no hubo cómo tapar el sol con un dedo y la Superintendencia de Sociedades de Colombia intervino la empresa, que es 100% venezolana, pero funciona en Colombia bajo las leyes colombianas. De manera que en el momento en que estamos ahora, está Monómeros no solamente intervenida, sino reintervenida, porque la Superintendencia de Sociedades ratificó la intervención. El año que viene, o los primeros días del año que viene, yo pienso presentar un resumen de lo que está pasando en Monómeros y también hablar un poco, hacer un trabajo especial que lo tengo previsto, sobre los personajes que han pasado por Monómeros, que han intervenido y a quién respondían dentro de cada uno de los partidos que conformaron el G4. Lo que vimos al final de este año, Laura y Rubén, fue este tema de los partidos tirándose unos a otros las responsabilidades cuando fueron todos los que estuvieron ahí, ¿no? Yo creo que fue el caso más grave en el sentido de el resultado, el caso más grave de corrupción en el gobierno interino, pero yo creo que el año que viene va a salir a la luz, por ejemplo, el nombre de las ONGs que han venido recibiendo la ayuda humanitaria, que todas responden a particulares que tienen relación con el gobierno interino y con Voluntad Popular. Bueno, el punto 5, la noticia número 5 en cuenta regresiva, más que noticia es una realidad que en Venezuela se grita a todo gañote y a todas voces por los 4 costados del país, pero una realidad que sigue siendo ignorada, ocultada o subestimada, y es la realidad del socialismo y la incapacidad que tiene de convencer y engañar a los venezolanos. Los venezolanos tienen de una manera muy clara y diáfana una valoración sobre lo que es el socialismo. Un 71.4% lo asocia a un mal vivir, a problemas con los servicios públicos, a pobreza, a miseria, a migración, a trauma, frustración. El socialismo es sinónimo de todas las desgracias que en los últimos años han vivido los venezolanos. Ya no vale la excusa de que lo que hay en Venezuela no es socialismo o
de que el gobierno no es socialista, porque al final eso comunicante entre los sectores de oposición y el gobierno, al tratar de lavarle la cara a la ideología, diciendo que el problema no es ideológico, ha terminado por hundirlos tantos a ellos como actores políticos como a la ideología que profesan. Entonces el socialismo es una ideología altamente rechazada en el país, abrumadoramente repudiada, y que en el momento en que sea vehementemente atacada una instancia política o de un sector político con toda la contundencia requiere, va a dar réditos en cuanto a apoyo de los venezolanos. Hay algo que me gustó mucho justamente de ese estudio que tú presentaste, Rubén, y es que ese repudio al socialismo está en una décima justamente pegadito con el repudio a toda la clase política en Venezuela. Es decir, como yo siempre les digo, a los rojos y a los azules. Justamente tú tenías aquí el repudio al socialismo, 71.4%. Y el repudio a la clase política en general está 71.3%. Entonces, ese es el reconocimiento en Venezuela que ha ido en aumento de que rojos y azules, que por cierto, azules no porque sean de derecha, sino porque se disfrazan de azules justamente para intentar engañar pensando o haciéndole creer a la gente que son contrarios al socialismo este carnívoro que hay, entonces ellos son 71.3% repudiados. Y de la misma manera, todo ese sistema que han intentado hacer y toda esa falacia que han intentado hacer de las votaciones, que es una opción para salir de ellos, entonces ese número también lo diste tú en uno de los programas anteriores, que era que el repudio a las votaciones era 68.3%, Rubén, y es tal cual. A los venezolanos no les están engañando, ya su farsa se les cayó. Y ese repudio, tanto al socialismo como a la clase política, que son lo mismo, va viento en popa. Así es, Laura, es una realidad contundente y bueno, es un terreno que está ya abonado en cuanto al pensamiento de los venezolanos, en donde un discurso que tenga la capacidad de llegar a ese terreno abonado va a ser muy fértil, va a despertar a ese gran sector de la población venezolana. Es por ello que esto es una realidad que es obligatoriamente invisibilizada, porque es muy peligrosa desde el punto de vista político y de la reacción de la mayoría de los venezolanos en cualquiera de los terrenos. Así es. Bueno, ¿cuál es el número 4? El número 4 es importante, Patricia. Cuéntanos cuál es la noticia. El narcotráfico y el cartel de los soles a paso de vencedores. Yo voy a hablar en el punto 3, voy a revelar algo importante. Bueno, es que nosotros lo que hemos visto es que el cártel de los soles va tal cual, va a paso de vencedores. Y hemos visto, bueno, diversas noticias, justamente la incautación de 2.500 kilos de cocaína hallados por Puerto Rico en un submarino, porque ya no se bastan, o ya no se dan abasto, mejor dicho, con aviones, sino que también ahora tratan de moverlo por submarino. Hubo una narcoavioneta que se estrelló en Falcón, no, producción, déjelo allí, que lo vamos a hablar justamente ahorita. Una narcoavioneta que se estrelló en Falcón y hubo una incautación de una avioneta con cocaína valorada en $33 millones, que fue una operación conjunta entre México, Guatemala y Colombia. Y fíjense aquí, Ecuador y Venezuela es la primera parada de la ruta de la droga hacia Estados Unidos. Entonces Venezuela, que básicamente era un actor marginal en el tema de la droga y que nosotros siempre escuchábamos que era Colombia el que estaba involucrado en esto, entonces ahora nos estamos volviendo, o ya nos volvimos, la primera parada de la ruta de la droga. Y fíjense dos datos interesantes. Uno, la DEA ha indicado justamente en este año 2021 que 24% de la producción mundial de cocaína transita por Venezuela. 24% de la producción mundial de cocaína transita por Venezuela. Esos números son grandísimos, son sumamente grandes.
Pero adicional, ustedes se recordarán que el presidente de Guatemala hace poquito en la ONU, cuando se paró allí a hablar en la ONU, entre la Asamblea Nacional, Asamblea General de Naciones Unidas, dijo que 95% de los narcoaviones que aterrizaban en su país provenían de Venezuela. Entonces, esto nos habla de un ataque importante que tenemos, que es para la seguridad hemisférica, y es por eso que no se le puede dejar a los comunicados tibios y a la tranquilidad de lo que está pasando, o a Estados Unidos replegándose de ser el policía del mundo, como lo ha determinado desde Afganistán para acá, que no vamos a hablar de esos temas internacionales, pero lo que está pasando es sumamente importante en cuanto a amenaza para la seguridad hemisférica de todo el continente, evidentemente, y adicional a eso, porque además del Cártel de los Soles tenemos la presencia de Hamas, de Hezbollah, de las FARC, del ELN, continúan aquí. Entonces, estemos pendientes de esto, porque en el 2021 hubo un aumento de las actividades del Cártel de los Soles. Vamos con el número, bueno, no estamos dejando 3. hablar, Rubén. El número 3. Venezuela entre mentiras, campaña de normalización, dolarización, economía negra, burbujas económicas, clínicas en dólares, justicia farandulera versus datos reales. Por cierto, los datos reales que los tiene Rubén. Un video que se ha hecho viral estos días es el de un lugar que se llama Fresh Fish, algo así se llama. $2 millones lo montaron en un mes y nadie entiende de dónde salió el dinero. Rubén, yo quiero que tú hables un poco de estos temas, porque bastante que lo debatimos aquí en el programa, pero yo les voy a echar un cuento sobre una de las normalizadoras, porque hay que ponerles el nombre, los normalizadores. Los youtubers que después de que se hizo la denuncia, todo el mundo entendió cuando vio la dinámica de ellos, que es cierto que participaron en esta campaña, pero participaron con un objetivo definido, no fue por casualidad. Y la normalizadora mayor, Norquis Batista, ya yo les voy a contar por dónde viene el enchufe con el régimen, que no lo conocíamos. Rubén. Mira, Patricia, Laura, y quienes nos escuchan y nos ven, el punto 3, tú lo dijiste muy claro, ahí fue el develarse de cómo los venezolanos reaccionaron ante una campaña muy burda de normalización sobre la base de maquillar la realidad en el país. Un maquillaje que se planteó desde el punto de vista de esa campaña de los últimos 3 años. Nosotros, con el objeto de clarificar, hicimos varios estudios, cifras que rebaten esa falsa postura, esa falsa imagen creada. El 83.8% de los venezolanos califica como negativo el servicio de agua potable, ya que no les llega de manera continua o frecuente a su hogar. Hay un 96.1% que califica negativamente el servicio eléctrico, padece cortes frecuentes. De hecho, hace apenas unos pocos días, 3, 4 días, hubo un apagón en 20 estados. O sea, hablamos del 96.1% del país. Hay el 98.9% de los venezolanos referencia a que en los últimos 3 años el costo de la vida ha aumentado significativamente. Y claro, esa variable es extendida porque la inflación en los últimos 5 o 6 años es brutal, es la más alta del mundo, por mucho. Hay la única variable que pudieran referenciar como positiva, y entre comillas, es el incremento de abastecimiento, en donde ya aquella escasez que en otrora 2015 y 2016 generaba colas en todo el país, esa escasez desapareció, pero a un costo muy alto. Un 83.1% reconoce que hay un mayor abastecimiento, pero un 94.6% reconoce que su capacidad de compra ha disminuido. Es decir, se llenaron de productos los anaqueles, pero ahora tienen menos dinero con que comprar. ¿Qué sucede? Hay una dolarización desbocada que de una u otra manera favorece el maquillaje de la realidad. Hay un 63.2% de venezolanos que con mucha, poca o casi ninguna frecuencia manejan dólares en efectivo en su gran mayoría. Apenas un 15 o 20% aproximadamente de ese porcentaje
tiene relaciones, maneja dólares de manera virtual o electrónica. El resto es abrumadoramente en efectivo. Este es un país extraño en donde los billetes de alta denominación, $100, circulan de manera abierta, pero ¿de dónde salen estos dólares? Esto es lo que se llama la economía negra, una economía en donde los capitales no están legitimados. Recordemos que en Venezuela hay unas cuentas en dólares para uso interno, pero que no tienen posibilidades de manejarse para el exterior. O sea, es un corralito en donde hay un dinero en efectivo que es de procedencia dudosa. Más del 60% de los venezolanos considera que estos negocios que de manera súbita han aparecido en todo el país, en su mayoría conocidos como bodegones, son el producto de negocios poco de poca credibilidad o no honestos. En fin, los venezolanos están muy claros que hay algo raro que apareció, que beneficia alrededor de un 3.5, 4% de los venezolanos que abarrotan esos comercios, y hay otro 15% que de una u otra manera recibe un coletazo, pero el resto, el grueso del país, padece de manera constante una realidad que no los deja descansar, no los deja vivir. Solamente Venezuela es un terreno próspero para sobrevivir. Bueno, Norquis Batista, por cierto que el último programa, el jueves, que tuvimos Laura y yo, el último Fuego y Candela, hablamos del tema de Norquis y la declaración que ella dio en un programa en sábado en la noche en Globovisión, ¿no? Bueno, porque todo el mundo, Laura y Rubén, no puede ir a Venezuela con esa facilidad que ella va, trasladarse como se traslada, etcétera. Y pues mucha gente dudará de lo que se ha dicho, de que ella participó en esta campaña de normalización. Bueno, pero es que el cuñado, es decir, el esposo de su hermana, está enchufadísimo con el régimen desde que comenzó el gobierno chavista. Se llama Miguel Molletones, ahí lo tienen ustedes en pantalla. ¿Qué cargo tiene Miguel Molletones en este momento? Es el coordinador de asuntos informáticos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería. Está ahí desde el año 2006 hasta este momento. Anteriormente fue el coordinador de informática de Imparques. Ahí estuvo desde el 2000. Miren el Instagram. Estas son las imágenes que tiene en su Instagram. El coordinador de informática en Imparques desde 2004 hasta el 2005 y desde el 2001 hasta el 2004 estuvo en la coordinación de seguridad informática de Proval, que era el organismo de la producción, era lo que en este momento es la caja CLAP, por decírselo de alguna manera, ¿no? Bueno, ese es el enchufe de Norquis, con razón. Norquis tiene que dar este tipo de declaraciones y tiene forma parte de esta campaña, ahí está el personaje, de esta campaña de normalización que la verdad es que fue bien pensada en el sentido de darle a conocer al mundo que en Venezuela no estaba pasando nada, que cuál era el problema con Venezuela, y esta campaña se selló con las elecciones del 21 de noviembre. Laura. Bueno, en el número 2 ya pasamos al top 3, al número de las 3 noticias más importantes del año 2021. Y entonces el número 2 son los extraditables de la revolución que comienzan a caer. Y alguna braga naranja que pues lógicamente le llenó de alegría y de felicidad a todos los venezolanos. Porque la cosa es que, bueno, después de una larga estancia que tuvo Alex Saab por allá, por Cabo Verde, al final Cabo Verde nos sorprendió y se dejó de tanta vuelta como está haciendo España con el Pollo Carvajal, y en efecto negoció el tema porque lógicamente las extradiciones siempre tienen acuerdos que son policiales y que son legales y que son diplomáticos previo a la extradición de un detenido.
que evidentemente es solicitado, y entonces Cabo Verde no estuvo con medias tintas y al final lo mandó para Estados Unidos. Entonces allí vimos unas imágenes que realmente creo que no podemos colocar, pero bueno, que todos los venezolanos se deben recordar muy bien, que fue justamente Alex Saad entrando a este espacio que desconozco cuál es su nombre, y que tampoco quisiera conocerlo jamás, el tema de esperar cuál era la lectura de cargos. Entonces allí le quitaron sus esposas y todos los recordamos muy bien con su braga naranja. La misma braga naranja que pensamos y que queremos ver a Hugo Carvajal, que lo tienen en España y que bueno, ahorita en diciembre se le acaba su proceso como tal y que puede tener una prórroga más, justamente porque están evaluando y esperando las garantías de Estados Unidos hacia España, respetando el artículo número 3 del Convenio de Derechos Humanos, donde no se le va a dar cadena perpetua. Entonces, una vez determinado eso, pues creo que no van a tener más otros pasos para evitar la extradición, y entonces probablemente veamos a Hugo el Pollo Carvajal también en Estados Unidos. Y bueno, también por allí está Claudia Díaz, que es la enfermera de Chávez esperando por la extradición. Y bueno, otra cosa interesante es que mientras el Pollo Carvajal está en España, ha hablado, incluso ha molestado a España o a algunos de los españoles, incluido el partido de izquierda Podemos, porque él reveló que la narcodictadura desde hacía mucho tiempo estaba financiando a ese partido, y de la misma manera dijo otra cosa, que era las minas que tenía, la mina de oro que tenía Zapatero en Venezuela, que por cierto, que no se haga el loco, porque Piedad Córdoba ya había hablado de esas minas de oro que le estaban dando a todos los extranjeros, para no decir personajes de la comunidad internacional que estaban vinculados a Venezuela. Por cierto, Nervis Villalobos, que también era un subsecretario o un viceministro de Energía y Petróleo, fue rebotado de Suiza, no le dieron la residencia, y fue sentenciado Víctor Mones Coro, que era piloto vinculado a Tarek El Aissami. Entonces, esos extraditables han empezado a caer, pero evidentemente lo más importante para nosotros fue esa braga naranja de Alex Saad. Sí, y bueno, en primer lugar tenemos... Quisiera agregar ahí algo, Sí. Patricia y Laura, rapidito, que es que el poco más del 60% de los venezolanos aspira a que en el país aparezca la justicia. Es un deseo, un anhelo que tiene muchos años en el país, muchas décadas pendientes. Entonces, parte de ese regocijo que Laura comenta tiene su razón de ser. Hay un poco más del 60% de los venezolanos aspira a que haya justicia y rechaza cualquier evento, cualquier negociación que tenga que ver con amnistía. Aquellos que hablan de perdón, olvidar y seguir y dar perdón a diestra y siniestra con amnistía, están hablándole a la nada. La gran mayoría aspira a que aparezca la justicia. Muchos venezolanos tendrían igual de regocijo si viesen sectores de oposición, actores de oposición con esas bragas. Bueno, en primer lugar tenemos que la narcodictadura y Maduro no engañan más y comienzan a ser investigados por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Yo creo que es la noticia más importante, la que va a dar mucho que hablar el año que viene, en el 2022. Vamos a saber mucho más sobre lo que se está haciendo a nivel internacional para hacer justicia en Venezuela. Ciertamente, esta es, yo creo que es imposible decir que no es la noticia más importante. Es el primer país del continente que sobre sí pesa este tipo de investigación, y Maduro en ejercicio es el primer presidente en ejercicio en Latinoamérica sobre el cual también pesa este tipo de investigación. O sea que esto es algo que coloca, además de todo el rechazo que tienen los diálogos, la cohabitación, las negociaciones, la percepción de negocios ocultos entre sectores de oposición y gobierno. Esta situación, este evento marca un antes y un después, porque coloca en el ojo del huracán a quienes hasta ahora han participado de este fenómeno narrativo de cohabitación.
el rechazo que tiene Guaidó o el alto que tiene Maduro, de más del 72%, piden a gritos que exista esa justicia de la cual hablaba hace unos minutos, y el hecho de que más temprano que tarde se le señale a alguien que está sentado en una mesa por haber sido cómplice o partícipe o coadyuvar a actores que puedan ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, los cuales nunca van a poderse, nunca se van a poder negociar ni van a prescribir. Eso es un costo político que quizás en este momento no lo estén pagando algunos, pero va a tener un alto costo en el tiempo y una carga de intereses políticos muy altos que pagar y que costear. O sea que quienes hasta ahora han subestimado este evento, el tiempo les va a pasar factura con creces. Laura, finalmente ya para terminar. Pues evidentemente es la noticia número 1 del 2021, porque además es dejar atrás el manguareo que tenía la fiscal Bensouda, que por cierto recibió a Tarek William Saab allá justamente en La Haya, y es mostrar que el fiscal Khan, a pesar de que vino a Venezuela y que, bueno, sin embargo, le dijo el tema de que se iba a abrir la investigación o la fase de investigación, se lo dijo en su cara, todo el mundo estaba con esa duda. Bueno, pasaron pocos días, pocas semanas, para que justamente concretara esa apertura formal a la fase de investigación, que primero había sido en agosto para la narcodictadura y ahora para Nicolás Maduro. Entonces es sumamente importante y estoy segura que yo y muchos venezolanos queremos ver a Maduro como sentaron a Milosevic en esos tribunales de La Haya. Así es. Bueno, Rubén Chirino, Laura de Rosa, gracias a ambos por toda la colaboración, la cooperación que han tenido con nosotros aquí en Factores de Poder, y esto va a continuar el año que viene, claro que sí, vamos a seguir haciendo información, haciendo análisis y pues diciendo la verdad, que eso es el norte de Factores de Poder, de Agárrate, y estén pendientes de nuestras redes porque toda esta semana vamos a seguir actualizando el caso de Rolando Vázquez, pero además vamos a estar hablando de lo que pase, porque no sé, que yo tengo así como que el olfato de que la noticia no termina aún este año en todos los sentidos. Gracias Rubén, gracias Laura, los quiero muchísimo, feliz Navidad y feliz Navidad a todos los seguidores. Gracias. Igualmente, saludos a ustedes y que tengan una feliz Navidad. Saludos Patricia, saludos Robert y saludos a la audiencia. Nos vemos el próximo año.